vamos a iniciar con lo que es programación de PLC. Para realizar la programación de PLC tengo que tener en cuenta el direccionamiento y los bloques de organización. Vamos a iniciar con el direccionamiento. Entonces, para el direccionamiento debemos tener claro que nosotros partimos o trabajamos por medio de unos bytes y unos bits. Entonces, cuando nosotros hablamos de direccionamiento también, debemos tener en cuenta que tenemos marcas, entradas y salidas. Cuando nosotros desglosamos esto, que es la dirección, vamos a encontrar que la primera letra corresponde a la I si son entradas, a la Q si son salidas y a la M si son marcas. Las entradas y las salidas son físicas, es decir, son elementos que tengo a disposición del PLC para, digamos que leer los estados de las variables físicas. Y las marcas son internas. Son elementos de control que nos permiten activar o desactivar algunos elementos, pero de forma interna, no de forma externa. Entonces, son los componentes que tengo para poder comunicarme y convertir unos y ceros en información. Entonces, dependiendo de la marca del PLC, va a encontrar que en algunos es I, Q y M, en otros será E, A y M. Entonces, pero siempre vamos a tener entradas, salidas y unas marcas. Esas marcas me sirven para control. El primer dato que vemos en azul corresponde al byte para el direccionamiento. Un byte tiene 8 bits. Y en este caso, por ejemplo, es el byte 0. Está compuesto M0.1, el siguiente sería M0.2 y así sucesivamente hasta llegar al M0.7. Lo mismo aplica para las I, lo mismo aplica para las Q. El siguiente byte sería el 1. M1.0, M1.1, M1.2 y así sucesivamente. Entonces, los direccionamientos están compuestos por la letra que me identifica el tipo de entrada o el tipo de componente, el byte y el bit. Agrupar estos bytes y estos bits en valores numéricos o valores de palabra o valores que me permitan a mí realizar un intercambio de información. Ejemplo, necesito almacenar una cadena binaria que simplemente tiene ceros, unos, 1, 2, 3, 4. Y necesito almacenar ese dato. Este dato lo almaceno en una marca tipo MB, que sería un byte, y le doy el número del byte, por ejemplo, en MB0. Resulta que yo también quiero almacenar, en lugar de almacenar unos y ceros, ya dijimos que M0.0 me permite almacenar un booleano, un 1 o un 0. Es decir, si yo tengo 0 o tengo un 1, eso me permite almacenarlo M0.0. Pero si yo lo que quiero almacenar es un valor de 25, este valor de 25 lo puedo almacenar en una marca MW. Y le doy el número del byte. ¿Por qué? Porque me permite almacenar enteros. Entonces, los tipos W son valores enteros. Ya lo vamos a ver más explícitamente. Y si lo que necesito almacenar es 25.8, pues ya no puedo almacenarlo en un MW porque ya es un número de coma flotante, entonces lo almaceno en una marca MD. Y puede ser en una marca MD4, por ejemplo. Entonces, cuando necesite decimales en marcas tipo MD, definidas como reales, cuando necesite el número 25, en marcas MW definidas como entero, para darle el formato numérico. Si ustedes la dejan como Word, recuerden que quedan sin formato y no le va, cuando usted las intenta leer o intenta comparar, no le va a arrojar el resultado que espera porque para el PLC no es un número. Si yo quiero saber cómo hace el PLC para almacenar y cómo hago para distribuir sin que las variables se me crucen y cómo ocupa el PLC los espacios de memoria, es muy importante tener en cuenta cómo el PLC almacena esos datos. Es decir, cómo el sistema se encarga de guardar en unos y ceros, cómo se encarga de guardar estos valores numéricos. Entonces vamos a partir, porque nosotros aquí inicialmente lo que tenemos son bits, M0.0 hasta M0.7 y M3.0 a 3.7. Todos estos son marcas de bit. Sin embargo, el PLC para guardar 25.8, 25 o un valor de 2 o 3 en una marca MB, en un byte, pues necesita almacenarlos de esta forma, binaria, en unos y ceros. Y él utiliza todo esto para almacenar esta numeración de forma binaria. Entonces él empieza a agrupar estos bits, los agrupa en bytes. Y es donde aparece el byte MB. Entonces, cuando ustedes encuentren el direccionamiento MB, corresponde a un byte. Es decir, que tiene estos 8 bits. ¿Qué sucede? Que lo que usted guarde en MB0, por ejemplo, guardó 110 en MB0, ese valor ocupa este espacio de memoria. Quiere decir que usted ya no puede utilizar M0.0 porque ya lo ocupó con MB0. MB0 utilizó este espacio de memoria para guardar su valor numérico. Entonces, eso se llama reescribir variables. ¿Por qué? Porque usted le carga un valor aquí y también le carga un valor aquí. Entonces, reescribe la variable o la está utilizando dos veces y eso no es posible.
Entonces cada uno de estos me forma un grupo de 8 bits, se agrupan en un byte. Para guardar un valor entero me ocupa 2 bytes. Entonces voy a guardar este valor de 25 en MW0. Él utiliza los bits desde M0.0 hasta M1.7 para guardar los valores, para guardar ese 25 en forma binaria. Repito, si usted utiliza MW0, ninguno de estos bits los puede utilizar, porque ya están ocupados por MW0. Y este es el espacio de memoria que ocupa esta marca para guardar ese valor. Para numerarlo voy de 2 en 2. La siguiente dirección que yo puedo asignar ya no es MW0, sino sería MW2. La siguiente sería MW4 y la siguiente sería MW6. Si yo establezco una dirección MW10, la siguiente que puedo asignar sería MW12. Si yo llego a asignar, por ejemplo, aquí en este valor, le digo que voy a asignarle a una marca MW1, esta MW1 se está cruzando o se va a cruzar porque me ocupa los siguientes valores. MW1 me va a ocupar este byte y me va a ocupar este byte. Entonces me va a ocupar MW1 y MW2. Entonces esto no es posible. Si usted utiliza MW1, la siguiente que puede asignar es MW3, pero ya no podría utilizar MW0 porque se reescribiría con esta variable. Ahora, si lo que yo quiero almacenar es un número decimal, necesito un real. Entonces, para un valor real, el valor real me ocupa 4 bytes. Es decir, que él va a utilizar los espacios de memoria. Por ejemplo, MD0 me ocupa a MW0 y a MW2. Me ocupa todos estos bits. Entonces, la siguiente dirección que puedo utilizar si asigno MD0 sería MD4. La siguiente, MD8 y así sucesivamente. Independiente de la marca, así trabaja la mayoría de PLCs para que lo tengan muy presente. Él utiliza espacios de memoria tipo bit para guardar la información, pero los agrupa en diferentes valores. No todos los PLCs llaman MW. Otras marcas utilizan otra nomenclatura. Lo mismo va a ocurrir en esto con las entradas. Yo puedo decir que no es MW, sino es IW o es ID. Y me va a arrastrar esos grupos de bits. En muchas ocasiones, lo que necesito para agrupar son bloques de datos. Entonces, eso tiene otro direccionamiento. Necesito mover 20 bits de un PLC al otro. Eso tiene otra forma de escribirse. En este caso, yo agrupo valores numéricos. Los puedo agrupar. O sea, es decir, yo puedo mover MD0. Pero realmente yo necesito todos estos bits porque hace parte, por ejemplo, de una alarma. Entonces sí los puedo desglosar. El error más frecuente en la programación es sobreescribir variables. Cuando hablo de sobreescribir variables es que, por ejemplo, en su programación me dicen utilizan MW0 para guardar el valor de 25 y por allá aparece en otro lado de la programación MD0 y me preguntan, ingeniero, lo que pasa es que guardo el 25 pero no me muestra el 25, aparece otro valor. Eso quiere decir que su valor se está reescribiendo y al reescribirlo, muy seguramente, cuando usted escribe en MD0, pues él utiliza este espacio y se está constantemente cambiando. Entonces recuerden, usted puede utilizar MW0 y si necesita utilizar una marca MD, tiene que buscar una MW0, le ocupa hasta MW2, es decir, que yo puedo empezar en MD2. ¿Sí? Si yo utilicé MW0, la siguiente marca que yo puedo utilizar es MD2. Si quiero utilizar otra marca, pues ya sería, esta me ocupa 4, iría MD2, iría hasta la 6, quiere decir que la siguiente sería MW6, por ejemplo. Y esta me ocupa 2, es decir, la siguiente sería MW8. Y así sucesivamente. Visto el direccionamiento, la siguiente parte, en esta tablita está representado todos los tipos de variables que hay para TIA Portal específicamente. ¿Sí? Cada PLC tiene su tabla, recuerden.